Nunca ha habido una comprensión tan confusa de la libertad como la que existe hoy. Las personas que dicen que son libres piensan que la libertad viene de ser libre de poder hacer lo que quieren hacer, de escuchar lo que quieras escuchar y solo lo que quieres escuchar, y de que nadie te imponga nada que no quieres. No hay absolutos en el mundo natural o moral, por lo tanto, no debe haber restricciones morales. No hay reconocimiento, rendición de cuentas, responsabilidad o juicio. Y así escuchamos que la gente exige libertad para decir lo que quiere, eh, libertad para pensar lo que quiera, libertad para hacer lo que quiera, libertad para disentir, libertad de autoridad, libertad de la ética que se les impone, libertad, libertad, libertad. Pero no son libres. Todo esto es puro engaño satánico. Nadie en ninguno de esos términos es libre. La única libertad que tiene es la libertad de elegir el tipo de pecado que más le atraiga. No hay libertad de pecado. Por lo tanto, no hay libertad de culpa. Por lo tanto, no hay libertad de miedo. No hay libertad de juicio. No hay libertad de castigo eterno. Libertad es mentira. Es el engaño de nuestro tiempo que la gente sea realmente libre. Están atados al pecado, hasta el punto que la Biblia dice que son esclavos de pecado. Libres de elegir qué amo pecador prefieren, pero no obstante esclavos de pecado. Están atados en las cadenas de transgresión y la iniquidad, encaminados a una sentencia de Dios que los asignará a castigo eterno. En otras palabras, no son libres. ¿Cómo se libera de lo que uno es? Su problema no está fuera de usted, está dentro de usted. Usted es el problema y nunca será libre hasta que sea un yo diferente. Y la única cosa que hará eso, nos dice Pablo en Gálatas, es el Evangelio de Jesucristo. No hay nada en el mundo que pueda liberarle de usted mismo. Mientras esté en el pecado a pecado, no es libre. Tan pronto que como está en esclavitud a Cristo, entonces así es libre, es liberado. Su supuesta libertad en este mundo es esclavitud a pecado. Su esclavitud a Cristo es la libertad de pecado, de su poder, de sus consecuencias y algún día de su presencia. Esta es la razón por la que los cristianos hablan de gozo, paz, amor, satisfacción, esperanza, satisfacción, porque han sido liberados de la esclavitud que domina a todas las personas, la esclavitud de una naturaleza pecaminosa. Cuando una persona viene a Cristo, se acerca al libertador. Él es el libertador que nos hace libres. La puerta de la prisión finalmente se abre y se encuentra la verdadera libertad. Y nunca más seremos encarcelados. Somos libres para siempre, libres de poder, de castigo y un día de la presencia del pecado. Gálatas es la defensa de la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación solo por la fe. Y la razón por la que está escrito es porque ya hay personas que dicen que la salvación es por gracia, pero no solo por gracia. Dicen la justificación es por la fe, pero no solo por fe. Tiene que haber obras, dicen ellos. Y esto viene desde el principio. Hay falsos maestros que llevan esta enseñanza herética a las iglesias recién fundadas. De hecho, siguieron los pasos de apóstol Pablo, y donde quiera que plantaba iglesia, ellos se presentaban con su evangelio de fe más obras. La batalla está en marcha. La guerra ha comenzado contra el verdadero evangelio. La batalla estuvo en marcha desde el primer momento. Había falsos maestros que afirmaban ser creyentes en Cristo. Venían de Jerusalén. Profesaban a Cristo, profesaban ser cristianos y eso les daba acceso a la iglesia. Y así tomaron su testimonio acerca de Cristo
y le añadieron el hecho de que si iba a ser salvo, necesitaba a Cristo, pero Cristo no era todo lo que necesitaba. También necesitaba ser circuncidado como estaba prescrito en la ley mosaica. Y luego necesitaba continuar manteniendo las ceremonias y los rituales mosaicos, los elementos externos de la ley. Los judaizantes, que se llamaban, asumían que Dios justificaba a los piadosos. De modo que si era piadoso por sus obras, entonces la gracia de Dios se extendería a usted. Básicamente eso sigue existiendo hoy en formas falsas de cristianismo, incluyendo el catolicismo romano. Pablo sabía que esto es algo mortífero porque corrompe la pureza de la salvación solo por gracia, a través de la fe solamente. El Evangelio está en juego. Pablo primero tiene que defender su propia autoridad. Tenga en cuenta de que todavía no hay un Nuevo Testamento, así que no hay un libro que usted puede ir para medir a los maestros. Entonces, si alguien viene, predica y enseña, ¿cómo sabe usted si es verdad o no? Si uno no tiene lo que tenemos en el Nuevo Testamento, entonces todo lo que tiene es la humanidad de los apóstoles, la autoridad de los apóstoles. Entonces era fundamental. Así que lo que los falsos maestros harían primero serían denunciar el mensaje y luego denunciará el apóstol que era la autoridad que les llevó el mensaje. Así que Pablo tenía que defender la integridad del evangelio que había predicado a estas iglesias de Galacia. Queremos ver 3 lecciones así de esta defensa de Pablo. Primero debemos reconocer que la autoridad del evangelio es autoridad divina. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 1, del 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. La autoridad del mensaje, dice Pablo, viene de Dios, quien nos llamó a ser apóstol. Pablo, un apóstol. Las primeras 2 palabras, primero da su nombre, solo su nombre. Después dice apóstol. Pero él no define esto, no defiende eso. Él no lo describe porque las iglesias sabían lo que era un apóstol. Sabían que él era un apóstol. Pablo es un apóstol. Los falsos maestros pondrían eso en duda como una forma de desacreditar el evangelio que él proclamaba. Examinemos lo que era Pablo. ¿Quién era Pablo antes? Bajemos a versículos 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Miren, en primer lugar, Pablo era fariseo al extremo, celoso más que cualquier otro de las tradiciones de los judíos. Él pensaba que servía a Dios, persiguiendo a la iglesia sobremanera, tratando de exterminarla. Pensaba que eso era servicio a Dios. Pero ¿quién es Pablo ahora? Es un apóstol. Mire versículos 15 y 16. Pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo era llamado a ser apóstol, pero no es un apóstol que recibió revelación del evangelio de segunda mano de otros apóstoles. No. Fue elegido por Dios, fue llamado por Dios, fue justificado y convertido por Dios.
y en el camino a Damasco. Y luego Dios le enseñó el Evangelio en el desierto a través de revelación directa. Esto sí es un apóstol. ¿Qué era un apóstol? La palabra significa un mensajero. Es simplemente una palabra básica que significa mensajero. Se refería a algún emisario especial que es enviado por algún monarca o algún gobierno oficial como representante con autoridad legal para actuar en nombre del rey o en nombre de aquel gobierno. Jesús escogió a 12 de estos apóstoles y solo a 12. Están listados en Mateo 10 por su nombre. Llamó a sus discípulos. Dice, y en Lucas 6:13 dice, y escogió de ellos a 12 y los llamó apóstoles. Estos 12 apóstoles funcionaban con autoridad delegada por el Señor. Y luego se agregó un apóstol más, el apóstol Pablo. No es en ningún sentido menos que el resto de los apóstoles, ni en comisión, ni en autoridad, ni en revelación. No existe tal cosa como la sucesión apostólica. Solo hubo 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesucristo, que tuvieron que verlo vivo después de su resurrección. Estos apóstoles son el fundamento de la iglesia. ¿Qué hacían los apóstoles? Mire lo que dice, vamos a primera de Juan 1, del 1 a 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Anunciaron no solo lo que experimentaron con Jesús, sino también todo lo que Él se les reveló. Uno pensaría hoy, si escucha el movimiento carismático, que había cientos de apóstoles corriendo por todo el mundo, sino miles de apóstoles. La gente toma el título de apóstol, pero solo eran 12. Tal vez sean mensajeros en ese sentido, pero tomar esa palabra es confundir la singularidad del llamado apostólico de nuestro Señor, que le dio a solo 13 hombres, a través de los cuales Él y sus compañeros escribieron el Nuevo Testamento. Ellos habrían entendido esto en Galacia, porque Pablo se lo habría hecho saber a ellos. Pablo no tenía que defenderlo, solo decir, soy un apóstol. Soy un apóstol, mi apostolado no viene de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre, que lo levantó de entre los muertos. Eso quiere decir que la autoridad del mensaje no solo vino a través del llamado de Dios, pero también viene de la comisión que Jesús le dio personalmente al apóstol Pablo. Versículo 1b de Gálatas. Dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Obviamente los falsos maestros decían, Él no tiene autoridad, no es legítimo, no crean su mensaje, porque Él no es un verdadero apóstol. Pero el apóstol Pablo se acredita por el hecho de que fue elegido, no de entre los hombres, ni por los hombres, sino por Dios, por medio de Cristo. Se acredita por el hecho de que fue elegido no de entre los hombres, ni por los hombres, sino de Dios por medio de Cristo, de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mi autoridad, dice Pablo, no viene de los hombres, no viene por medio de la agencia del hombre, viene directamente por medio de Jesucristo.
Bueno, la pregunta resalta entre los falsos maestros. ¿Es válido Jesucristo? ¿Es Jesucristo el verdadero representante de Dios? ¿Puede Jesucristo, tiene la autoridad, tiene el poder de nombrar apóstoles? La respuesta es, por supuesto que sí, porque Dios el Padre los levantó de entre los muertos. Y al resucitar a Cristo, Dios está afirmando a Cristo. Él lo está declarando a Él como su Hijo y el Señor. La resurrección es los credenciales de Dios sobre Cristo. El llamado de apostolado son las credenciales de Cristo en el apóstol. Esta es la verdadera cabeza de la iglesia, Cristo. Él es el Señor de señores, porque el Padre lo declaró así al resucitarlo de entre los muertos. Por eso Pablo incluye esto en su explicación. La resurrección fue la validación de Cristo por parte de Dios. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue la inauguración de la nueva era, la inauguración del nuevo pacto. El antiguo terminó con el sacrificio final, que era Cristo, el sacrificio perfecto. Y la cortina del templo fue rascada de arriba hacia abajo. Y ese sistema desapareció. Ya no había sacerdocio. No hubo más sacrificios. Todos los rituales mosaicos habían desaparecido. No más sábados, no más días festivos, no más días santos. Todo se acabó. La vejez termina en la cruz. La nueva era comienza con la resurrección. Y una de las cosas que debe entender es que no regrese a la vejez, pues después, a lo viejo, después de la resurrección. Porque Cristo es la realidad. No necesitamos ninguna de estas cosas. La resurrección señala el comienzo de la nueva etapa. La nueva etapa ha llegado. Y ellos están predicando que en la nueva etapa Dios salva a los pecadores, a las personas impías, meramente y puramente sobre la base de la fe. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa fue una indicación de que Dios estaba satisfecho con su sacrificio. Él llevó a cabo la redención de su pueblo y ese es el mensaje que predicamos. ¿Por qué volvería a lo viejo? La autoridad de mensaje viene de la comisión que Jesús le dio personalmente al apóstol Pablo. También la autoridad de mensaje es reconocida por los hermanos en la fe. Versículo 2, la primera parte. Y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo. Todos los demás predicadores que estaban con él. Bernabé, Tito, Timoteo, cualquier otro eran hermanos. Él es un apóstol, son hermanos. Ese es el término de distinción. Eso no nos indica que el evangelio no es solo de Pablo y Pablo solamente. Hay muchos otros hermanos que están predicando este mismo mensaje. No es algo que Pablo haya inventado y que nadie más haya escuchado. Ellos predican el mismo evangelio y su evangelio no incluía la circuncisión y su evangelio no incluía las obras excepto como resultado, pero ciertamente no como causa de salvación. Pablo es un apóstol, son hermanos con ellos. Él no está solo contra las herejías en Galacia o en cualquier otro lugar. Otros hermanos están con él en el verdadero evangelio. Para esto está enviando esta carta a las iglesias de Galacia. Esto te dice que había muchas iglesias en Galacia. Pablo había ido en su primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero, plantó esas iglesias en Derbe, Iconio, Listra y Antioquía. Y estas eran personas que nunca deberían haber cuestionado el evangelio a su autoridad.
Pero estas son las sutilezas de los falsos maestros. Ellos habían entrado y causado estragos con la verdad, con la autoridad, y así que tiene que venir su respuesta a estas iglesias. Debemos reconocer que la autoridad del Evangelio es autoridad divina. No viene de los hombres, no es invento de los hombres, es constatado por la resurrección de Jesucristo. Pero también debemos reconocer el mensaje verdadero y exclusivo del Evangelio. Mire lo que Pablo dice en versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo empieza con gracia y paz, que sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gracia y paz. Gracia para lo básico de la salvación. La gracia es la fuente de salvación. La paz es el resultado de ello. La gracia es la suma de todas las bendiciones provistas por Dios. La paz es el disfrute de todas las bendiciones provistas por Dios, experimentadas por el creyente. Somos salvos por gracia a la paz. Tenemos una paz que sobrepasa entendimiento. Tenemos paz con Dios. No le tememos a la muerte. No tememos lo que el mundo nos depare. No le tememos al enemigo. No le tememos a Satanás. No tememos a los demonios. No tenemos miedo de lo que sucede en la vida, porque estamos en paz con Dios. Nuestra eternidad está decidida y estamos ansiosos por estar en su presencia. Esa es la paz profunda que trae la gracia. De aquí es donde viene la gracia, la paz, pero porque el Señor Jesucristo, mire lo que dice, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué pasó cuando murió? Se ofreció a sí mismo como el sacrificio por el pecado. Eso es lo que él anticipó en el jardín de Getsemaní. Eso es lo que el Señor sabía que vendría. Pablo dice que eso es exactamente lo que sucedió. La muerte de Cristo es un sacrificio real por el pecado. Es el único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un sacrificio por el pecado. La circuncisión no aporta nada. La ceremonia no aporta nada. El ritual no aporta nada. La moral no aporta nada. Es por eso que Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que sucede. Cristo muere y por un milagro divino morimos en Él. Nuestros pecados son pagados. Entonces Él viene a vivir en nosotros. La circuncisión no tiene nada que ver con eso. El bautismo no tiene nada que ver con eso. La muerte de Cristo es una ofrenda por el pecado a Dios, un rescate pagado a Dios para rescatar a los pecadores y proporcionar el perdón de sus pecados. Es lo que llamamos una expiación completa. Esa es la naturaleza del sacrificio de Cristo. Su efecto es rescatarnos de esta presente era malvada. Por favor, marque esto. No es un rescate en potencial, es un rescate real, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Eso es lo que Él hizo. Cuando Él murió, en realidad liberó o rescató. La misma palabra se usa en Septuaginta para el éxodo de Egipto. Nos rescató de este presente tiempo malo.
Otra forma de decirlo en Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, el reino sobre el cual gobierna Satanás. El Evangelio es un rescate y la muerte de Cristo proveyó ese rescate. Es un verdadero sacrificio expiatorio o suficiente por los pecados del pueblo de Dios, lo que nos rescata del dominio de las tinieblas, de esta presente etapa o tiempo malvado. Es una operación de rescate. Pero ¿cómo se dio a hacer? ¿Cuál fue la causa? Versículo 4, la última parte. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios quiso la muerte de Cristo. Dice en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pablo dice, ese es el Evangelio. Es por la voluntad de Dios. Todo planeado por Dios y ejecutado por Cristo. No hay lugar en esto para la circuncisión, para el ritual de ningún tipo. El mensaje es, de nuevo, el Evangelio claro, singular, exclusivo. A través de la muerte de Cristo, el pueblo de Dios es rescatado de este presente tiempo malvado, que por supuesto está llegando a un final horrible. Esto de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora debemos siempre también recordar el motivo para compartir el Evangelio. Pablo tuvo ese mismo motivo y está destacado en versículo 5 de Gálatas 1. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto para la gloria de Dios. Pon obras, pon cualquier acción física, cualquier logro, cualquier moralidad, cualquier ritual, cualquier ceremonia, cualquier sacramento, y Dios no se lleva toda la gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. Es su obra y solo suya. 1 Corintios 1, 29 a 31 destaca lo mismo. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la cuestión que está en juego. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto se repite a lo largo de las cartas de Pablo. Lo dice en Efesios, lo dice en Filipenses, lo dice en 2 Timoteo, lo dice aquí. Al insistir en las obras humanas, al insistir en la circuncisión y en el esfuerzo humano de cualquier tipo, estaba degradando lo que Dios había hecho en Cristo. Estaba incompleto, está diciendo. Pero al denunciar esto, Pablo está señalando la absoluta y total suficiencia de Cristo, su obra perfecta, y por lo tanto magnificando a Dios y dándole toda la gloria. Qué rica bendición nos llega de este pasaje. Notaron que en cada etapa de lo que Pablo ha dicho, el Padre y el Hijo están juntos. El pecado de Jesús fue tanto un acto el sacrificio por el pecado de Jesús fue tanto un acto de autosacrificio como un acto de la voluntad de Dios el Padre. La autoridad de Pablo como apóstol era a través de Dios y el Padre Dios el Padre y Jesucristo. La gracia y la paz que recibimos son de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Juntos lo planearon, juntos lo proporcionaron, juntos lo anunciaron, juntos lo otorgaron. Es por eso que nuestro Señor dice en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pablo dice, no manipules el Evangelio. Ese es el clamor del corazón de Pablo. Nosotros somos libres en Cristo.
No acepten ninguna manipulación del Evangelio. Dale gracias a Dios, porque Él y solo Él nos puede dar la salvación que está en Cristo, conseguido por Cristo y no por obras. Oremos. Padre, qué maravillosa verdad. Padre, esa maravillosa verdad es exclusiva y realmente excluye todo sistema de obras. Excluye los judaizantes, excluye el catolicismo romano, excluye cualquier otra secta que ponemos, porque solo en Cristo, solo Cristo es nuestro Salvador, y solo Cristo nos puede salvar, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Gracias por ello, en nombre de Jesús. Amén.